Hola, buenas tardes. Bueno, me presento. Mi nombre es Claudia Aguilera, presidenta de la Comisión de Género. En primer lugar, agradecerles a todas las y todos los que se han conectado. Agradecerles también a todas las integrantes de la Comisión de Género, especialmente a Anabel Vergara, que ha estado en la organización de esta charla, y por supuesto a las cuatro participantes, a las cuatro disertantes que nos acompañan hoy para abordar el tema que hemos elegido, que es el delito de lesiones en el contexto de violencia de género, un tema que, bueno, ha tomado relevancia pública en estos días. Para abordar este tema hemos convocado nada más y nada menos que a cuatro profesionales del derecho de notoria experiencia en la materia y de gran trayectoria, a quienes desde ya reiteramos nuestro agradecimiento por haberse sumado a la convocatoria. Si les parece, antes de dar inicio a la charla, le voy a ceder la palabra a Victoria Escocia. Ella es miembro del directorio del Colegio de la Abogacía. Victoria. Bueno, muchas gracias, Claudia. Retomo tus palabras, los agradecimientos. Me parece que es un tema muy importante y de mucha relevancia estar acá reunidas y reunidos todos por este motivo, nada más y nada menos como lo es la temática de las lesiones en el contexto del delito de lesiones, en el contexto de la violencia de género. Por mi parte, agradecerles en nombre del Colegio de Rosario por visibilizar y poner de manifiesto esta temática, por la convocatoria y bueno, y que sea una jornada y un encuentro que podamos aprovechar, podamos concientizar y felicitaciones de nuevo por la organización a la Comisión de Género, Claudia, a vos como presidenta de la comisión y a las disertantes de primer nivel. Así que bueno, los dejo y que sea una jornada para encontrarnos y debatir sobre esta temática tan importante. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Victoria. Y bueno, sin más, entonces ya le cedo la palabra a Anabel, quien va a estar presentando a las disertantes y haciendo la moderación de la charla. Muchas gracias. Bueno, un gusto verlos y verlas a todos. Vamos a empezar con la doctora María Laura Pasquero, quien es abogada egresada de la Universidad Católica Argentina. Ella es directora general del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Es consejera del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima de Delito. Con motivo de los 30 años del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo, nos va a hablar de estrategias de intervención en violencia de género. La escuchamos, doctora. Bueno, muchas gracias. Agradecer a la Comisión de Género del Colegio de la Abogacía por la invitación. Como bien dijiste, Anabel, nosotros desde el CAP este año estamos cumpliendo 30 años, consolidándonos como una institución que intenta brindar un conjunto de respuestas diferenciadas al resto de las organizaciones estatales. La estructura, el modo de funcionamiento, la interacción entre la gestión pública y la administración de justicia ha permitido un abordaje integral y una lectura compleja de las problemáticas con las que nos enfrentamos a diario. La perspectiva de género y de diversidad es una premisa y un compromiso del orden de lo personal y de lo institucional. Las problemáticas que abordamos a diario van desde las violencias de género, las violencias hacia las mujeres, hacia el colectivo LGTBIQ+, abuso sexual, violencia laboral, institucional, violencia hacia las personas adultas mayores, trata de personas, entre otros temas. Cualquiera que fuera el tema, el CAP brindará asistencia y contención a toda aquella persona que por sus características subjetivas o por la situación que hubiese padecido o estuviese transitando, se considere víctima de lo que le ocurre. El acompañamiento es una premisa fundamental en nuestra manera de abordaje, acompañamiento que supone poner el cuerpo, acompañamiento que nos pone a las y los profesionales del CAP en un lugar activo que implica la decisión de colaborar, acompañamiento que también supone creatividad. Asimismo, es mi intención manifestar que no basta un reconocimiento normológico
para la protección de las víctimas de violencia de género, sino que es imprescindible que se las asista, se las acompañe, se las represente en el reclamo de los mismos. Si bien la Constitución Nacional establece que somos todos iguales ante la ley, las y los que trabajamos con víctimas sabemos que solo aquellas personas que pueden hacer efectivos sus derechos se acercan a esa pretendida igualdad. Los derechos deben poder ser ejercidos, si no, esa igualdad se convierte en una utopía estatal. La tarea de asistir a las víctimas de cualquier tipo de violencia requiere del reconocimiento de la complejidad del abordaje victimológico, el arrasamiento de los lazos afectivos, la pérdida de confianza en sí misma, son algunas de las consecuencias que este tipo de violencias deja en la subjetividad de las víctimas. A mí me interesa compartirles algo que mi compañera de trabajo, subdirectora psicóloga Mariana Lario, establece, manifiesta en relación de lo que es la violencia, las violencias de género. Lo voy a leer. El abordaje de las violencias sexistas es la apuesta fundamental del CAP. Las diversas estrategias son construidas y revisadas de manera permanente. La gestión artesanal implica respetar la singularidad de cada historia y de cada situación problemática que se presenta. Construir consensos sobre las intervenciones posibles es una tarea compleja y un desafío respecto del sentido que conlleva acompañar a una persona que es víctima de violencia a que deje de serlo. Una lectura integral e interdisciplinaria sobre las cuestiones no solo es necesaria, sino que es fundamental. No es posible intervenir solo desde el campo jurídico, o solo desde el campo psicológico, o solo desde el campo social. Una víctima de violencia debe afrontar lo que respecta a ciertos posicionamientos subjetivos y al daño psíquico que provoca la violencia, pero también a la falta de conocimiento sobre los derechos que la asisten. Por ello, la importancia de que las instituciones del Estado que bregan por la protección de quienes están en una situación de riesgo y de extrema vulnerabilidad. Bueno, el CAP cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por psicólogas y psicólogos, abogadas y abogados, 2 trabajadoras sociales y personal administrativo de mesa de entradas especialmente capacitado. El derecho penal, como sabemos, no considera la violencia de género como un delito específico. Sin embargo, no obstante ello, los actos violentos que causan daño a cualquier miembro de la sociedad pueden encuadrarse en diferentes delitos previstos en el ordenamiento jurídico. Las penas a esos delitos se agravan si existe entre víctima y victimario alguna relación familiar. El 26 de diciembre de 1997 se sanciona la ley 11.529 de violencia familiar. Hasta ese momento, nuestra legislación contemplaba, tanto desde el ámbito penal como desde el ámbito civil, algunas herramientas para abordar la problemática de manera aislada, parcial e ineficaz. En su artículo primero establece el ámbito de aplicación, que es amplísimo. Después resulta fundamental establecer que la presentación de la que habla la ley no es una denuncia penal, sino que a través de ella se pone en conocimiento de la autoridad de aplicación la situación de violencia de género. Este no es un simple análisis de conceptos que dichos de maneras diferentes significan lo mismo, así como la sanción de las diferentes normas que dieron lugar a la vía civil constituyó un avance fundamental al tratamiento penal, creando una alternativa. Nos parece pertinente la utilización de una terminología que marque también esa diferencia aludida. Presentación por situaciones de violencia de género y de diversidad no es lo mismo que denuncia penal. La presentación se hace en el Ministerio Público Fiscal, en la unidad especialmente creada a tal fin, y la denuncia penal se hace en los canales que ya todas y todos conocemos. La ley 11.529, la ley provincial, trae como novedad las medidas autosatisfactivas que, bueno, que en su momento yo recuerdo que generaron opiniones encontradas. A través de ella, un juez o una jueza pueden dictar cualquier medida para hacer cesar la situación de violencia que se les ocurra.
puede ser exclusión del hogar, reintegro al hogar, alimentos provisorios, cese de hostigamiento, prohibición de acercamiento, entre otras. Sin necesidad, esto es importantísimo, sin necesidad de oír al agresor. Esto es inaudita parte, e inmediatamente presentado el caso. Hay algunas situaciones que nosotros consideramos y evaluamos que no sería conveniente el abordaje del derecho penal, o que la víctima no quiere realizar la denuncia penal, pero necesita protección ante la conducta violenta del agresor. Es en estos casos en donde se puede realizar acá en Rosario, por ejemplo, la presentación por violencia de género en la unidad de información y atención a la víctima de violencia doméstica y de género, dependiente, como decía hace un ratito, del Ministerio Público Fiscal. Una vez que la unidad toma la presentación, lo deriva al juez o a la jueza de familia que corresponda, y allí se toma la medida si se evaluase conveniente. Estimamos que la expectativa que se pone en el sistema judicial y especialmente en el sistema penal por parte de las víctimas de violencia de género y las instituciones que trabajamos en asistirlas y acompañarlas es excesiva en algunos casos. El simbolismo que se intenta otorgar a la cuestión penal como la más importante o la más reparadora del daño sufrido en general no es suficiente. Me voy a referir ahora a la Comisaría de la Mujer, a raíz de una investigación, a raíz de una preocupación que mantenemos todas las instituciones que trabajamos con violencias de género y abuso sexual. ¿Me decían algo? No. Detectamos con una investigación que hicimos y a partir de Hay un problema, doctora Pasquero, me parece no se la está escuchando. Ay, ahora sí. Ahora sí. sí, Gracias. me puso que el host había silenciado a todos. Así. Bueno, me refería a la Comisaría de la Mujer. Hay una preocupación por parte de los organismos que trabajan con violencias de género y abuso sexual en relación a las condiciones materiales de recursos humanos y técnicos en la atención del Centro de Asistencia de Víctimas de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, que nosotros conocemos como Comisaría de la Mujer. A partir de eso, nosotros comenzamos una investigación junto con la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de averiguar en qué estado se encontraba, en qué estado edilicio, en qué estado funcional se encontraba la Comisaría de la Mujer, la llamada Comisaría de la Mujer, y además, a partir de eso, se enviaron oficios al Ministerio de Seguridad de la provincia. Esto fue el año pasado. La Comisaría de la Mujer tiene la función de asistir a las víctimas de violencia de género, tanto adultas como niñas, niños y adolescentes, brindar asesoramiento, tomar la denuncia con personal capacitado y sensibilizado en el tema. Además, es un lugar donde se realizan las pericias médicas fundamentales en los procesos judiciales que requieren de un cuidado y un protocolo especial. El contenido de los reclamos se repite. No es la primera vez que nosotros hacemos una investigación de este tipo. El contenido de los reclamos se repite independientemente de dónde se ubique físicamente la Comisaría de la Mujer. Problemas edilicios, humedades, faltas de profesionales con orientaciones y especializaciones adecuadas, entre otros no menos importantes. De la investigación que realizamos, se dio cuenta de que los recursos profesionales son deficientes. Más allá de las trabajadoras que prestan servicios en el lugar, que asumen un compromiso inconmensurable, los recursos profesionales son insuficientes. No se brinda la correcta atención interdisciplinaria impuesta para el tipo de casos que se reciben en la dependencia. Específicamente en relación a las psicólogas, el oficio nos había contestado, el oficio del Ministerio de Seguridad nos había contestado que había 4 psicólogas. Esto no es así. Hace mucho tiempo que son 2, 1 o 2 las psicólogas que funcionan a la atención no es a diario ni es espontánea, sino que van 2 veces por semana por turnos previamente asignados. La inexistencia de profesionales de la medicina propios implica un alto riesgo, no solo por la falta de celeridad, sino por la falta de especificidad que requiere el examen médico, tanto en la especialidad de atención
como la perspectiva de género. La falta de información sobre el procedimiento que se lleva adelante en la Comisaría de la Mujer por parte de las otras comisarías y por parte también de la comunidad. Yo me tomé el trabajo de llamar a 5 comisarías diferentes, preguntando, manifestando que tenía que hacer una denuncia por una situación de violencia de género o de abuso sexual, que si podía ir a esa comisaría. Me dijeron que no, que de ninguna manera, que no podía dirigirme a esa comisaría, que tenía que ir a la Comisaría de la Mujer que quedaba en Italia 2100. Es decir, siguen repitiendo que la Comisaría de la Mujer queda en calle Italia 2100. Esto tiene que ver con una falta de información y con una falta de decisión política en que las comisarías y la gente acceda a esta información. Cuando uno lo busca en Google también aparece todavía en Italia 2100. La Comisaría de la Mujer se encuentra en La Paz 450. Esto es una de las cuestiones que recomendaron los defensores del pueblo, fue justamente poder acceder a esa información, ya sea por parte de la comunidad como por parte de las diferentes comisarías de la Unidad Regional 2. El edificio es inapropiado, se encuentra en muy mal estado de conservación, no solamente por la gente que se dirige a hacer algún tipo de denuncia, sino para las trabajadoras del lugar. Es realmente espeluznante ver en la situación en la que se encuentra La Paz del 450, como lo era cuando íbamos a Italia 2153. Exactamente la misma situación edilicia y funcional. No se puede soslayar tampoco la falta de capacitación en ginecología infantil, en ginecología en general, pero en ginecología infantil, de los profesionales que atienden, muchas veces es necesario repetir el examen y esto provoca una revictimización. Bueno, para finalizar, observamos con preocupación las modificaciones producidas en las estructuras administrativas del Gobierno Nacional en lo que se refiere a la implementación de políticas públicas de género. Esto implica un retroceso, como todas sabemos, dejando a las víctimas en un nivel de desamparo y descalificando las funciones de los organismos de protección del Estado. El Estado Nacional y los Estados provinciales, creemos, deben bregar y garantizar el cumplimiento de las demandas constitucionales, desarrollando activamente las funciones asumidas. Ratificamos nuestro compromiso y trabajo en pos de la sociedad más equitativa y libre de violencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un gusto escucharla. Y como siempre, tomando nota de todo lo que nos manifestó y nos puso al tanto. Ahora vamos a escuchar a la doctora Sofía Basso, quien es abogada, feminista litigante, presidenta de la Comisión de Abordaje Integral de Situaciones de Violencia por Razones de Género de nuestro Colegio de la Abogacía. El tema que va a desarrollar es el impacto del daño psíquico en el delito de lesiones. La escuchamos. ¿Me escucha? Bueno, buenas tardes a todas y todes. Y en primer lugar, y antes de comenzar, me interesa agradecer esta invitación a este evento que organizó la Comisión de Género de nuestro colegio, que tiene por objetivo, y lo digo como colegiada, promover que colegiados, colegiadas y colegiades puedan sumar nuevas herramientas para el abordaje de las violencias, y en este caso, bueno, puntualizando en el delito de lesiones en contexto de violencia por motivos de género. Y esto lo quiero decir, y me parece sumamente valiente que se propongan este tipo de encuentros que nos invitan a reflexionar, y que al hacerlo desafían el sistema heterosis patriarcal con alternativas que en este clima social actual vienen a interpelarnos profundamente, y especialmente en estos tiempos en donde las políticas públicas de prevención de las violencias están completamente recedidas. Entonces, me parece sumamente importante este encuentro. Y bueno, como me presentaron, integro la Comisión de Abordaje Integral de Situaciones de Violencias por Razones de Género, y además litigo con perspectiva de género en el ámbito penal y en el ámbito de las familias, y discursivamente desde ese lugar voy a hablar y voy a proponer algunos insumos para pensar la temática que nos trae hoy. Yo diagramé mi presentación
en 3 instancias. Voy a hacer una breve invocación a la perspectiva de género, no la voy a desarrollar porque entiendo que todos acá manejamos este mismo idioma y esta misma forma de entender el mundo. Voy a hacer una breve invocación para poder situar lo que voy a decir después, y voy a hacer referencia también a la importancia de entender los delitos y, bueno, y la profesión en general desde la interdisciplina. Y finalmente voy a cerrar con una propuesta que es, como me presentaron, una propuesta que en realidad más bien son preguntas, como una suerte de una hoja de ruta para poder pensar este delito que nos convoca hoy, cuando las lesiones no son físicas, sino consecuencia de la violencia psicológica. Pero adelanto, no voy a traer una propuesta cerrada, voy a traer más bien inquietudes para que pensemos en conjunto. Bueno, como decía, iba a arrancar con una invocación a la perspectiva de género, que como también dije, no me interesa conceptualizarla, pero lo que sí me interesa decir, y esto lo tomo un poco de los debates que se dan en el ámbito de la criminología feminista, porque yo también, bueno, soy maestranda en criminología, tengo cierta formación en este tema, y lo que me interesa recuperar en virtud de la perspectiva de géneros es que la necesidad de incorporarla a nuestros litigios y a los acompañamientos que hacemos como profesionales. Y como dice Ileana Rubino, a mí me gusta siempre decir, a lo que ella escribe en una revista de criminología feminista, la perspectiva de género no como un simple invitado más del banquete patriarcal y el banquete heterosexual, sino incorporarla como convertirla en una herramienta fundamental para producir análisis críticos. Y esto siempre lo decimos porque el derecho, bueno, no es neutral y el derecho no es igual para todas las personas, porque la vida misma no es igual para todas las personas en una sociedad capitalista, patriarcal, de dominación sexista, de estereotipos y de opresión. Y a mí me gusta decirlo de este modo, hacia todas las formas de existencia que no sean varones, cis, blancos, heterosexuales y de clase media. Y es importante incorporar la perspectiva de género para mirar los delitos en contexto de violencia de género y nuestro rol profesional en general, porque al ejercer nuestra profesión lo que hacemos es intervenir en conflictos reales de las personas reales que, bueno, en mi caso, vienen a nuestro estudio jurídico en busca de ayuda, ya sea porque se quieren constituir como querellante en una causa penal de un delito de lesiones en contexto de violencia de género o cualquier otro delito, o porque vienen a nuestro estudio jurídico a buscarnos para contar con un patrocinio para transitar ese proceso penal, o porque, por ejemplo, quieren visibilizar esos delitos, llevarlos al fuero de familia para poder invocar medidas de protección y lograr estas medidas de protección. Y todos esos conflictos siempre están inscriptos en contextos de desigualdad estructural. Entonces, bueno, por eso también es importante este intercambio, y creo que hay una urgencia en la agenda feminista que exige profesionales del derecho que estén a la altura de esta problemática social, aunque, insisto en esto, aunque el clima nacional sea de negación de las opresiones patriarcales. Bueno, dicho esto, que era esta breve invocación que quería hacer, voy así meterme en este punto que me interesa presentarles y que siempre lo presentamos porque es como nuestro ABC del litigio, que es la necesidad de trabajar en nuestra profesión nutriendo nuestro recorrido profesional desde la interdisciplina. Tanto cuando hay que acompañar víctimas como agresores en todo recorrido penal por delitos que emergen en contextos de violencia de género, no solamente los delitos de lesiones. Y bueno, para desarrollar esto me voy a partir como puntapié que bueno, en nuestro país, en la década del 2010, se da todo un proceso de consumación, un proceso de definición exitoso de la violencia de género como problema público. Y esto se da y está marcado por una traducción que se hace de las demandas de los feminismos a la lengua del derecho y especialmente en la justicia penal. Es decir, que en las representaciones sociales de los operadores judiciales en el ámbito penal está incorporada la idea de la violencia de género como problema público con la magnitud que eso implica. Ahora bien, esta violencia de género, que es una violencia de género que es estructural,
hace que a veces sea muy visible y muy comprensible para la mirada de esos operadores que ya entendieron que es un problema público. Pero otras veces se filtra de una forma que es muy finita, es muy imperceptible, que a veces parece que las feministas quedamos como viendo solas la película y hablando. Yo siempre digo, a veces parece que estamos como en la alegoría de la caverna de Platón, afuera en el mundo ininteligible, adentro todos atados con cadenas, no entendiendo lo que nosotras allá afuera estamos diciendo y que nadie entiende, por eso yo como que estamos viendo una película solas. Y entonces, a propósito de esto, yo introduzco esta pregunta. ¿Cómo, si sabemos esto, sabemos que hay una internalización de la violencia de género como problema público, que la violencia de género es estructural, que a veces es muy visible, a veces es muy finita y no se ve? ¿Cómo pensamos los acompañamientos que brindamos en los delitos en contexto de violencia de género? Y bueno, ya lo adelanté. Categóricamente voy a decir que desde la humildad del derecho no, desde forma exclusiva del derecho no vamos a hacer nada únicamente desde el derecho. No es posible litigar de forma asertiva, desarrollar nuestro rol de abogada particular sin acudir a la interdisciplina. Es decir, al trabajo desde los diferentes saberes, en donde los saberes se integran. ¿Me quedan 3 minutos? Bueno, voy a ir más rápido. En donde los saberes se integran para hacer alianzas y salir del parcelamiento de la lógica disciplinaria. Cuento brevemente un ejemplo. Hace un tiempo intervenimos en un caso en Rosario, en donde una mamá había sido denunciada por un progenitor que a su vez estaba imputado por abuso sexual que había cometido contra su hija, por el delito de lesiones, porque su otro niño había consumido una pastilla que había quedado a su alcance. Entonces pretendía que se la persiga criminalmente por este delito, por el delito de lesiones. Al final esta denuncia se desestimó y se trabajó interdisciplinariamente, intervino el equipo de niñez, en donde se elaboró un informe en el que participaron 2 psicólogas, una trabajadora social, que a su vez se valieron de un informe de medicina forense. Y en este informe justamente lo que se hace es visibilizarse el contexto en el que se inscribían estas trayectorias vitales, todo el contexto de violencia que esa mamá protectora de esos niños venía padeciendo. Se termina desestimando la denuncia por el delito de lesiones porque no estaba tipificado, había sido un accidente, y en este punto, bueno, sin un abordaje interdisciplinario no hubiéramos llegado a ese resultado. Y por eso es importante trabajar desde la interdisciplina cuando se acompaña a las víctimas, así como también cuando se acompaña a las personas denunciadas, sean estas personas denunciadas víctimas de violencia de género o no. Y respecto de puntualmente de lo que les quería presentar, respecto del delito de lesiones en contexto de violencia de género, cuando no se trata de las lesiones físicas, lo que me interesa puntualmente acá decir es, y como ya dije, voy a proponer una suerte de interrogantes, no de soluciones, como una especie de ejercicio de invitarnos mutuamente a construir la visibilización de la violencia psicológica y la capacidad para lesionar la psiquis de las personas que la padecen. Porque ustedes saben que independientemente de que las lesiones sean leves, graves o gravísimas, siempre que se menciona este delito, automáticamente nuestra cabeza, y esto podríamos hacer un trabajo de investigación sobre esto, pero creo que está instalado en el imaginario colectivo, si una dice, lesiones en contexto, cuando vieron el título de la convocatoria de hoy, lesiones en contexto de violencia de género, te imaginas una mujer golpeada, con un moretón en el ojo, cortada, quemada, herida, no importa cómo, pero con un impacto en su salud física. Es como la imagen natural que se viene cuando uno trae este título. Y acá les quería presentar, bueno, estuvimos conversando con Luciana Valarela esto antes, como en un intercambio de poder trabajar esta temática, trabajar este delito desde este enfoque. Lo que les quería presentar es, nosotras hace poco en nuestro estudio, tenemos un estudio que se llama Estudio Jurídico con Perspectiva de Género, que trabajamos con mis 2 socias. Se presenta en nuestro estudio un caso de una mujer que se había separado de su pareja a raíz de una exclusión del hogar que se ordenó en familia. Un poco la medida de exclusión es lo que le permite a ella poner un corte a este continuum de violencia y terminar de salir de ese vínculo violento. Esto de respetar esta orden judicial, creo que si no hubiera tenido esta orden judicial, a ella le hubiese costado más tiempo salir de ahí. Y cuando empezamos a acompañar, ahora van a ver por qué, cuando empezamos a acompañarla, automáticamente en la primera consulta vimos que había una gran afectación en su salud mental,
provocada por esa violencia sistemática que ella había padecido durante los 7 años de proyecto en común. Y esto lo vimos nosotras, pero como venía diciendo antes, como no trabajamos sin acudir a la interdisciplina, ya termino, decidimos nutrir nuestra mirada desde otra disciplina y así le propusimos a ella que iniciara un espacio de terapia. Y en solo 2 sesiones de este espacio de terapia, su psicoanalista advirtió esto que nosotras ya habíamos visto, que estaba muy afectada. Ella era víctima de violencia de hostigamiento, bueno, eran múltiples. Estaba sumamente expuesta a la violencia, una persona que ejercía violencia muy sistemática, muchos hechos de violencia. De hecho, se llegaron a imputar 5 hechos, pero está pendiente una ampliación de la imputativa. A mí me interesa recuperar de este informe que la psicóloga realizó para acompañar la imputativa, que el MPA le pidió a la psicóloga que acompañe, en donde la psicóloga dice, de las 2 entrevistas realizadas, pudo referenciar un estado mental perturbado, que puede considerarse consecuencia de la permanente exposición a situaciones de avasallamiento psíquico a raíz de la instauración de un vínculo afectivo que provocó en ella la desestabilización de la estructura psíquica, a partir de la cual un sujeto puede dar respuestas saludables a su entorno. Así, en solo 2 sesiones, eso pudo advertir su terapeuta. Y después este informe lo que hace, ella en este informe lo que hace es ir desglosando e ir describiendo toda esta situación de desarticulación afectiva que va a estar derivada de los constantes abusos psíquicos, así lo titula, y señala que ella, como consecuencia de estos constantes abusos psíquicos, queda en un estado de vulnerabilidad extremo como resultado de toda esta experiencia violenta que sufrió. Y va a ir describe, por ejemplo, que debió soportar violencia física y psicológica, y la va describiendo y cómo esto impacta significativamente en su bienestar emocional y mental. Describe avasallamiento psíquico con el impacto de la desestabilización de su estructura subjetiva. Estos conceptos que, por supuesto, que vienen de la disciplina de la psicología y del psicoanálisis, pero que a la luz de esto que les propongo que pensemos, de los delitos de lesiones, considerando la violencia psicológica, por supuesto que es necesario pensar. Describe también la pérdida de autonomía, es decir, habla de restricciones severas en la autonomía económica, la autonomía espacial, la autonomía temporal, y habla de un control absoluto ejercido por el agresor, y habla de un control absoluto inclusive cuando el agresor no está. Y va a ir describiendo distintos síntomas que yo lo que entiendo es que estos síntomas se presentan como una analogía de los moretones. En las lesiones físicas vemos los moretones. Esos moretones se constatan en la comisaría de la mujer. En las lesiones psicológicas vemos estos síntomas: ansiedad, miedo constante, tristeza profunda, baja autoestima, habla de estrés postraumático. Y estos síntomas que recupera su psicoanalista, su terapeuta, son este equivalente de los moretones. Y yo lo digo los moretones porque es lo más simple de pensar. Bueno, como decía, se lo termina imputando, queda pendiente una ampliación de la imputativa. Tenemos la proyección de trabajar acá en la ampliación de la imputativa, en la posibilidad de que se imputaron lesiones, porque estaba llena de moretones. Falta todavía, tenemos la proyección de trabajar interdisciplinariamente y en conjunto con el MPA para lograr la imputación por las lesiones, por el impacto en el ámbito en su salud mental. Y bueno, no me queda más tiempo. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias por compartir su caso. Lo que le queremos avisar a todos los que están presentes, que pueden comenzar a hacer preguntas en el chat para todas las participantes, y que después de que terminen de exponer, vamos a abrir el panel a las preguntas de quienes están participando. Ahora vamos a escuchar a la doctora Fabiola Piemonte, quien es abogada litigante, profesora de Derecho de Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, ex directora de Niñez, Adolescencia y Familia, es integrante del equipo de Indeso Mujer. El tema que va a tomar es la ruta de la denuncia y acceso a la justicia de las víctimas de delito entre lo deseable y lo posible. La escuchamos.
Me parece que está silenciada. Estás muteada, Fabiola. Ahora sí, ¿me escuchan? Estaba intentando compartir el Power, pero ahora no me aparece aquí en pantalla, así que, bueno, nada, vamos a improvisar. Bueno, como bien me presentó Anabel, antes que nada les quiero agradecer el espacio y el intercambio de una temática tan compleja que nos agenda todo el tiempo revisión de prácticas. Concuerdo con algunas de las cuestiones que trasladó María Laura en relación a los circuitos y la deficiencia en la atención en algunos circuitos, que pareciera como que necesitan de una revisión constante de interpelación y de protocolos de intervención. Me resultó sumamente interesante lo que trasladó Sofía. Yo en el Power que había preparado, después se los pongo a disposición, había empezado por definir qué es víctima en esto de la ruta de la denuncia, teniendo en consideración que nosotros tenemos desde hace muy poco tiempo en la provincia, o reglamentado hace muy poco tiempo, una ley provincial de derechos y garantías de las víctimas de delito, ya que nos vamos a circunscribir a hablar de delitos en particular. Pensar primero quién es víctima conforme a lo que dice la ley y definirla en relación a lo que dice la ley nacional y la ley provincial como toda persona que sufre un daño directo por el hecho delictivo. Y avanzando en esto, pensar en estas víctimas en una situación especial de vulnerabilidad. Hoy hablamos de hipervulnerabilidad en términos de derecho, porque claramente el entramado de esta situación y la complejidad de algunas víctimas en particular, sus contextos, como decía María Laura, nos complejizan la intervención en términos de las particularidades o estas especiales situaciones que pueden caracterizar a una víctima en particular, ser menor de edad, estar en contexto de violencia doméstica, además ser víctima de delito, alguna violencia contra su integridad sexual, etc. Como marco normativo, bueno, todo el plexo nacional, nosotros lo conocemos y lo tenemos en nuestra normativa nacional desde el año 94, y esta nueva ley que yo les mencionaba trae algunas reformas en términos procesales, pensando también la incorporación de la víctima y su especial contemplación en términos de evitación de la revictimización cuando hablamos de el derrotero que atraviesa a partir de la notitia criminis, como decía Laura, o sea, esa puesta en conocimiento que pide la ley, que para el derecho penal se traduce en una denuncia. Toda esta normativa internacional, desde la Convención Belén do Pará, CEDAW, etcétera, hasta la 14181, nos trae procesalmente algunas modificaciones que tienen que ver con estas reglas, la interdisciplina o principios rectores que en nuestra normativa hoy nos agendan. Yo pensaba, cuando pensaba la normativa que había puesto en el Power, me olvidé la ley Lucio. Porque la ley Lucio fue una ley que se perdió después de un caso de tanta resonancia y que nos vino a agendar también algunas cuestiones que tienen que ver con quién denuncia y quién tiene obligación de denunciar. Digo, nosotros esperamos que la víctima sea la primera que ponga en conocimiento, y la verdad es que cuando hablamos de personas en especial situación de vulnerabilidad, los operadores del sistema tienen obligación de poner en conocimiento o denunciar cuando tienen conocimiento, valga la redundancia, de que hay una situación de un menor de edad o una mujer en situación de contexto de violencia de género. Entonces, en este pensar principios rectores, tenemos tres perspectivas que se atraviesan per se: perspectiva de género, perspectiva de víctima y perspectiva de infancia. Hoy es obligación de todos los operadores del sistema intervenir en estas tres miradas que no tienen ni más ni menos que ver con resoluciones que hagan efectivo el cumplimiento de todos los deberes y garantías de todo este plexo normativo que es muy lindo y por momentos pareciera como devenir en abstracto en los casos en particulares. Todo ese plexo normativo
nos ordena para cuál es el norte, mecanismos, directivas, protocolos, intervenciones especiales miradas. Cuando hablamos de menores de edad hablamos de rápida intervención. Cuando hablamos de género, menores de edad, diversidad sexual, discapacidad, hablamos de intervención y abordaje interdisciplinario, multiagencial, con información y relevamiento de consentimiento, con el cuidado de las garantías de los derechos de las víctimas, y hablamos de derechos y garantías. El otro día la doctora Branicic, en el cierre del Congreso de Procesal Penal, hablaba de derechos y le hace ruido garantías. Parece que garantías solamente las tienen los imputados en el proceso. Yo creo que las víctimas también tienen garantías en términos procesales, más allá de los derechos, que tienen que ver con declarar bajo determinadas reglas que se llaman ground rules, buenas prácticas, todo lo que tenga que ver con la transversalidad, con el cuidado de esas perspectivas de género, infancia y víctima, y con la evitación de la revictimización, que debería ser nuestro norte en cada una de las intervenciones. Entonces, como garantías del proceso, yo entiendo que primero apuntamos a una respuesta oportuna y efectiva. Segundo, garantizar el derecho a ser oído y a que esa opinión sea tenida en cuenta. El artículo 80 del Código Procesal Penal nos incorpora este derecho a ser oída, y todavía los operadores del sistema nos estamos preguntando de qué se trata esto, hasta dónde puede hablar, qué puede decir, cuándo ese decir de la víctima se contradice con un protocolo de intervención de la Fiscalía. Digo, la Fiscalía tiene obligación de un actuar, y a veces el decir de la víctima en ese derecho a ser oída parece como que desarticula un poco algunas cuestiones, y tiene que ver con la víctima, su contexto, y lo que el derecho penal puede o debe hacer, y lo que después sucede con todo eso, ¿no? La protección judicial, la participación en el proceso, la posibilidad de oponerse a determinadas medidas, claramente, y esta cuestión de la amplitud probatoria. La ley de víctimas, en el artículo 161, contempla un procedimiento que está previsto en el nuevo Código Procesal Penal Nacional, que tiene que ver con el anticipo jurisdiccional de prueba o la declaración anticipada de las víctimas, en especial situación de vulnerabilidad. Yo creo que contempla a las víctimas de violencia de género. Cuando yo coordinaba un equipo de declaración de niños y niñas víctimas de delito del Poder Ejecutivo, en su momento, en la primera circunscripción, nosotros asegurábamos la declaración testimonial anticipada de las víctimas de violencia de género como anticipo jurisdiccional de prueba, para evitar esa revictimización y la exposición ante el agresor en etapas posteriores del proceso. Porque claramente estas víctimas tienen sus derechos que se contraponen en el sistema, en este sistema contradictorio y de mediación, como es el sistema acusatorio procesal penal santafesino, con el derecho del imputado y las garantías que tienen los imputados. Y entonces el norte es intentar generar un equilibrio entre el acceso a la justicia y la tutela efectiva de derechos que tienen todas las víctimas de delito, y por otro lado todas las garantías procesales que tiene una persona que es sometida al proceso, la cual se entiende que está en tela de juicio su estado de inocencia. Ese equilibrio resulta ser bastante complejo en términos formales en la práctica. Yo había avanzado en el Power en quienes pueden denunciar. Bueno, esto de público y notorio, que lo puede hacer cualquier persona. Mencionaba lo de la ley Lucio, porque nosotros en Santa Fe tuvimos un antecedente a nivel legislativo, que fue la ley Vanessa, que tiene que ver con esta cuestión de los operadores del sistema que denuncian determinados delitos y quedan en situación de vulnerabilidad ante el agresor o la familia del agresor, y la ley Lucio trae la posibilidad de que el tercero que denuncie lo haga bajo identidad reservada, lo cual es muy interesante en términos de procesales. Después veremos cuánto se puede sostener eso, porque los que manejamos el proceso penal sabemos que hay un límite temporal para eso, que es la acusación, en la cual la Fiscalía tiene que ofrecer la prueba, y no hay mecanismos de resguardo formales para ese tipo de declaraciones.
de las medidas ya fueron mencionadas. En relación al artículo 72, que fue en realidad lo que yo entendí, para lo que yo entendí que había sido convocada en un primer momento, en las lesiones en particular, y en función a lo que Claudia decía como este precedente que fue de público y notorio de alguien que lleva mi nombre, que me escucho por la tele a cada rato y no soy yo, pero bueno, de mi homónima, en relación al artículo 72 del Código Penal, como todos sabemos, nosotros tenemos dos tipos de acciones en el Código Penal, que son las acciones o los delitos de acción pública y los delitos de acción privada, pero dentro de los delitos de acción pública tenemos una subclasificación que tiene que ver con los delitos de acción pública dependiente de instancia privada. Y aquí permítanme una disquisición como profesora de Derecho Procesal Penal. La instancia, cuando hablamos de instancia, hablamos del acto procesal por el cual se impulsa la persecución penal. Entonces, en este artículo en particular, lo que se hace es mencionar que las lesiones leves y los delitos contra la integridad sexual requieren lo que nosotros conocemos como remoción de instancia, que DONA no dice ni más ni menos que es un requisito de procedibilidad, o sea, nosotros o el Estado nos pide a nosotros, las víctimas de esos delitos en particular, que le digamos al fiscal qué quiere que investigue. Ahora, en contexto de violencia de género, ¿es necesaria la expresa remoción de la instancia? Y la respuesta es no. ¿Por qué la respuesta es no? Porque la instancia no requiere una forma sacramental, dice la doctrina. Es más, desde el 2014 la jurisprudencia es conteste en decir que es ni más ni menos que una prerrogativa que ha sido consagrada a favor de la víctima y que es una garantía que el imputado no puede alegar porque está impuesta en nuestro código con el fin de evitar la revictimización. Es decir, es un derecho que la víctima puede ejercer en cualquier momento del proceso y no es renunciable. Es más, en los delitos que están vinculados contra o en relación a la violencia sexual, me van diciendo el tiempo porque no estoy prestando atención a ningún timing que me pongan por ahí. Bueno. En los delitos vinculados a la violencia sexual, a la violencia doméstica, perdón, la víctima tiene una posición tal de vulnerabilidad que le impide tomar decisiones en forma literal, razón por la cual estas razones de interés público deberían asimilarse, razones de interés público que están mencionadas en el infine del artículo 72, deberían asimilarse a el deber de debida diligencia reforzada que tiene el Estado en función de las resoluciones 19 y 35 del Pará. Entonces, ¿es necesario en el caso de lesiones leves cuando la persona va a hacer la denuncia que inste la acción penal? No. Y si omitió instar la acción penal, ¿ese es un impedimento formal para que la Fiscalía avance en la investigación? No, claramente no. Esto va de la mano con algo que se mencionó antes que tiene que ver con la formación de los operadores. Sofía mencionaba algo de informes y yo escuchaba informes. Y la verdad que si hay una deficiencia que nosotros tenemos hoy por hoy en el sistema penal es la calidad de los informes y la formación de los operadores del sistema. Cuando alguien va a hacer una denuncia al CTD, lo primero que le preguntan es si quiere instar la acción penal, como que el que tiene enfrente entiende qué significa eso, en términos formales. Y si omite decir que sí, porque no terminó de entender que formalmente se deja constancia de que no quiere instar la acción penal. Queda al arbitrio de la evaluación de la fiscalía respectiva, evaluar el contexto de género y avanzar o no en esta cuestión que tiene que ver de no tener o tener por removida la instancia penal en términos de entender que estas razones de seguridad o interés público están contempladas en toda la normativa supranacional y nacional que está vigente en nuestro país desde el año 94. Le quedan pocos minutos, doctora. Me quedan pocos minutos. Voy a ir cerrando. Yo había trasladado cuestiones de que hay que tener en cuenta cuando se realiza la denuncia. Nosotros con la ONG cuando hacemos
trabajos de capacitaciones en territorio reforzamos esto, porque a veces pareciera que el sistema penal tiene que hacer todo per se a partir de la denuncia. Y la verdad es que la calidad de la evidencia define el avance de la investigación penal. No me quiero entrar en cuestiones que tienen que ver con lo que probablemente diga Luciana, pero sí que es muy importante reforzar esto para el operador o para la víctima en el momento de denunciar, es que se tiene que aportar la mayor cantidad posible de evidencia a los fines hasta de, a veces, de identificación del imputado. A mí me contaba en una charla en territorio, una víctima se había ido con su medida en sede civil y tenía una medida en sede penal de seguridad, porque es lo que pueden hacer los fiscales, de prohibición de acercamiento, y el agresor había pasado igual por delante del móvil policial, y ella fue a increpar a la policía que no lo había parado, y la policía no tenía ningún rasgo físico identificatorio de la persona que tenía que detener, que era cojo. O sea, esas cuestiones en la práctica tienen que ver con entrar en una vorágine de sistematización, perdiendo por ahí el registro de la particularidad y subjetividad y el contexto de la víctima en particular. Para cerrar, yo había planteado la charla entre lo deseable y lo posible. Nosotros escribimos un artículo siguiendo la línea de la interdisciplina, que creo yo que es el norte del abordaje cuando hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, con la licenciada Romina de Lorenzo, que era entrevistadora del equipo de Cámara GESEL de la UIAM, cuando se sancionó la ley de víctimas y se reglamentó la ley, y en ese artículo pensamos algunas cuestiones que, si se me permite, las voy a leer como forma de conclusión de mi ponencia. En esto de ver al acceso a la justicia como sanador, y entre lo deseable y lo posible del sistema penal como una vía para esto, nosotros pensábamos que el acceso a la justicia en relación al derecho a una reparación apropiada incluye la adopción de medidas para promover la recuperación física, psicológica y la rehabilitación y la reintegración, así como la indemnización. Esto lo dice UNICEF en el 2019. A todo ello se suma lo expuesto en los considerandos del decreto 856 del 2023, que dice que en el concierto internacional existe un consenso generalizado en cuanto a la necesidad de considerar a las víctimas de delito como actores fundamentales de la política criminal de los estados, y que en este sentido nosotros hemos adherido a ello. Debemos estar advertidos que para el acceso a la justicia de las víctimas no se vuelva una especie de panóptico en términos planteados por Foucault, desde el cual se vigile y se exponga a las víctimas sin contemplar la complejidad de la problemática que se está trabajando, así como desdibujando las especiales necesidades que se tienen en cuenta. Hay que focalizar en los procesos judiciales que el desarrollo sea con perspectiva y mirada de víctima como un sujeto particular en el proceso. Retomando entonces en esta perspectiva de género y víctima como una buena víctima en relación a cómo llega subjetivamente una persona violentada en contexto de género al proceso penal, dependiendo del tipo de delito el cual haya sufrido la consecuencia dañosa, como decía Sofía, el moretón es lo más simple, pero el trasfondo de la violencia psicológica padecida día tras día, hora tras hora, y en esta situación de vulnerabilidad previa al hecho o consecuente del mismo, aparecen cuestiones propias a analizar una vez que se haya tomado contacto con el sistema penal. Entonces, ¿es la aplicación de la pena y su cumplimiento efectivo la única posibilidad de justicia? Esto me lo pregunto yo todo el tiempo. De este modo, la pregunta respecto a qué significa buscar justicia es indispensable. Tanto revela como las apreciaciones que los actores sostienen respecto del sistema penal. Justicia versus venganza. ¿Qué clase de justicia es la deseable cuando hablamos de una víctima de violencia de género? Quienes buscan erigir a las personas víctimas en el centro de sus prácticas deben preguntarse en cada situación si el acceso a la justicia de dicha persona va a ser restaurativo
o si el proceso va a ser sanador en cuanto a la restitución de derechos, o si pueden habitarse otras instancias vinculadas a las especiales necesidades del sujeto con el que se encuentra uno trabajando, que realmente sean justas, más allá de lo posible en términos de punición o de sanción penal. Claramente creo que todos los operadores del sistema, a partir de la denuncia, debemos revisar las prácticas en función de que la víctima tenga real registro de cuál es la posibilidad, más allá de su deseo, en términos de justicia, y que todo lo previo funcione, que todo lo post funcione, porque claramente el proceso penal o la sanción penal no es la respuesta definitiva a todo el derrotero de la violencia de género padecida. Muchas gracias. Gracias, Estamos, Fabiola. Muchas gracias. estamos ahí, no sé si algunas personas están para entrar, ahora se las va a admitir. Y bueno, nuestra última expositora es fiscal adjunta de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, es especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la UNR, ex fiscal en jefe de la Oficina de Violencia de Género de la provincia de Santa Fe. Ella se llama Luciana Valarela y nos va a hablar de la investigación de delitos de lesiones en contexto de violencia de género, remoción de instancia, retractación de la víctima y el abordaje de los casos. Le escuchamos, doctora. Bueno, primero, gracias por la invitación, y la verdad que está bueno siempre poder volver a repensar estos temas, digamos, y también, nada, es súper interesante escuchar a las compañeras que hablaron antes que yo. Con algunas habíamos intercambiado un ratito unas palabras antes de esta presentación, así que bueno, siempre es interesante escucharlas, y bueno, está buenísimo que seamos bastantes, porque bueno, como dijeron varias de las compañeras, si bien está raro el clima de época para hablar de estas cuestiones, digamos, está buenísimo poder sostenerlo, digamos, y estos espacios empiezan a ser súper necesarios. Un poco, bueno, Fabiola habló antes que yo de esto, digamos, voy a hablar yo primero aclaro esto, yo ahora estoy trabajando en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, sin embargo la forma de investigar estos hechos es bastante similar, y si bien, bueno, la idea de esta conversación era hablar sobre el delito de lesiones específicamente, me parece que también, digamos, se puede extender lo que voy a decir al trabajo con respecto del resto de los delitos que se dan en un contexto de violencia de género. Un poco recién Fabiola hablaba de esta cuestión de la instancia al momento de hacer la denuncia, esto sí específico al delito de lesiones leves. Yo entiendo, bueno, que digamos, la realización de la denuncia ya no representa un problema. La mayoría de las mujeres pueden denunciar los hechos de los cuales son víctimas, si bien es cierto que la denuncia no es inmediata y que la posibilidad de hacer la denuncia es todo un proceso que atraviesan las víctimas hasta poder reconocerse en ese lugar, y que en general la denuncia tiene que ver con, obviamente, con un límite que la víctima ha alcanzado y ha necesitado en ese momento pedir algún tipo de ayuda en alguna cuestión que ella no puede resolver por sí sola, digo. Entonces, entendiendo que, sabiendo, digamos, tomando consideración de que las denuncias no se realizan inmediatamente, lo cierto es que hoy por hoy las mujeres denuncian los hechos de los cuales son víctimas y que se dan en un contexto de violencia de género. Y que en general, cuando la denuncia se realiza, también se remueve la instancia. En los casos en que esto no ocurre así, y estoy hablando de los casos de violencia de género, no de los delitos sexuales, porque ahí intervienen otras cuestiones, nosotros igualmente en algunas situaciones lo que hacíamos en la Oficina de Violencia de Género, cuando no se removía la instancia, era apelar a este parrafito de las razones de seguridad o de interés público, y entendíamos que los compromisos internacionales asumidos por nuestro Estado nos habilitaban para poder avanzar en la investigación respecto de ese hecho, a pesar de que no estuviera hecha la instancia.
Pero en este punto yo me preguntaba, digamos, cómo esta cuestión, ¿no? Esta cuestión del Estado interviniendo y avanzando en una investigación a pesar de la voluntad en contrario de la víctima, digamos, es ubicarnos en un lugar complicado y que me parecía que era interesante revisar en esta instancia, porque si pensamos una justicia desde una perspectiva feminista, debemos entender esas intervenciones a partir de una escucha activa de la víctima. Y a partir de esa escucha activa, de eso particular que cada una de las mujeres nos pide al momento de hacer la denuncia, poder pensar las intervenciones. Digo, no todas las mujeres que denuncian tienen tan en claro qué es lo que sucede con esa denuncia, no tienen tan en claro que se inicie una investigación penal, ni que eso puede derivar en el encarcelamiento o en la prisión de la persona denunciada, que que seguramente es el padre de sus hijos, que seguramente es la persona con la cual ha mantenido una relación de pareja. Entonces, muchas veces las mujeres denuncian como un pedido de ayuda al Estado por situaciones que no están pudiendo resolver por sí solas en esa instancia. A veces denuncian porque no pueden ordenar o porque necesitan que sea una autoridad la que ordene la cuestión de la cuota alimentaria, el régimen de visitas, etcétera, porque eso genera y desencadena situaciones de violencia si no está resuelto. Otras veces denuncian porque necesitan algún tipo de intervención del Estado, por ejemplo, ante una situación de consumo que las ubica en una situación de riesgo cuando esa situación se da. Digo, hay diversas razones por las que las mujeres van a hacer la denuncia y hay tantos diversos motivos como diversas formas de existir en el mundo tienen las mujeres, con lo cual tenemos que poder escuchar qué es lo que esta mujer en este momento en particular nos está pidiendo como operadores del Estado, del sistema de justicia, qué es lo que particular que está necesitando en esta situación. Por eso yo decía, digamos, esto de avanzar a pesar de la negativa de la víctima es un tanto complicado si pensamos en esta perspectiva de justicia, en una justicia feminista. Digamos. Yo la entiendo entonces como un dispositivo de escucha, escuchando qué es esto lo que la víctima en este momento necesita para a partir de esa instancia pensar intervenciones que no sean genéricas, que no sean respuestas genéricas, sino que puedan pensarse situadas y particularizadas a la situación de esta mujer en particular. También porque, y un poco María Laura lo había dicho al inicio, digamos, también existe esta idea de que la respuesta o la mejor respuesta o la respuesta más efectiva que puede dar la justicia respecto a una situación de violencia de género es el castigo o la respuesta punitiva. Un poco pareciera que si no damos este tipo de respuestas, entonces no hay respuesta alguna, digamos, es una desatención o lo entendemos como una desatención por parte del Estado. Entonces también un poco desactivar o desmontar esta identificación de eficacia del sistema de justicia con castigo, como que siempre la eficacia va a estar pegada a la respuesta punitiva, porque no siempre va a ser la mejor respuesta para todas las situaciones que se nos presenten. Debemos poder, desde la Fiscalía y para pensar las distintas intervenciones, establecer criterios de priorización, establecer situaciones de mayor o menor violencia. Claro está que para la víctima cada situación que padece es la más grave y la más importante y la que debe ser atendida, pero nosotros como operadores del sistema y teniendo consideración de todos los casos que se nos presentan, podemos establecer primero priorizaciones porque hay situaciones más urgentes, hay intervenciones digamos, con más energía que debemos realizar, y también hay distintas intensidades de violencia, con lo cual tenemos que poder pensar distintas respuestas para esas distintas situaciones que se presenten, porque si no lo que nos va a pasar es que no vayamos a poder dar respuesta o que la respuesta no vaya a ser eficaz en ninguno de los casos. Y cuando hablo de eficacia, hablo de eficacia en el sentido de impactar en la vida de las personas positivamente. Entonces, a la hora de pensar estas intervenciones, poder prestar atención a esto, a ver quién es la persona agredida, quién es la víctima en esta situación, quién es la persona agresora. No es lo mismo una persona que
digamos, qué recursos tiene esta persona que es denunciada, qué derechos también esta persona tiene afectados, qué posibilidades tiene de poder rever esta conducta, cuáles son las características de este conflicto, por qué razones se desata ese conflicto, cuál es el contexto en el que estos conflictos se dan, para poder, a partir de toda esa información, poder pensar intervenciones que sobre todo trabajen sobre los factores que activan, sobre las dimensiones o sobre los factores que activan esas situaciones conflictivas. Y en esto tal vez las intervenciones puedan tener que ver con un acompañamiento psicológico, puedan tener que ver con alguna vinculación con alguna entidad que trabaje sobre la cuestión de salud mental o de consumos problemáticos. También podemos pensar, digamos, intervenciones que tengan que ver con algún tipo, digamos, de esto, de situaciones de acompañamiento, de interpelación. Siempre también una instancia de responsabilización de la persona que ha sido denunciada, pero también esto, digamos, acá hay una autora que me resulta interesante, una filósofa que se llama Virginia Cano, que ella habla de que de esto, justamente, en este tipo de relaciones donde la persona que la víctima está denunciando es la persona con la cual seguramente ha tenido un proyecto de vida o tiene hijos en común, con lo cual va a seguir siendo el padre de sus hijos, una persona con la que tal vez tenga que seguir teniendo vinculación, poder pensar algunas estrategias y algún tipo de intervenciones que tengan que ver con buscar un cambio en esta persona, que en definitiva va a tener que seguir ejerciendo estos roles. Obviamente va a haber situaciones graves, formas de violencia que en el momento actual de nuestra sociedad y en este momento no podemos dejar de pensar como situaciones cuya respuesta deba ser una respuesta punitiva y deba ser la respuesta, digamos, con mayor vehemencia por parte del Estado. Pero hay otra serie de situaciones que se presentan a diario, sobre todo en la Oficina de Violencia de Género, eh, que pueden pensar, digamos, respecto a las cuales pueden pensarse otro tipo de intervenciones que no necesariamente sean la respuesta punitiva y que puedan atender a la complejidad y a la singularidad de cada situación. Incluso también pensar, digamos, sí, porque esto suele ocurrir que una mujer denuncie una situación y que luego vuelva a restablecer la relación de pareja con esa misma persona que ha sido denunciada. Bueno, en esas situaciones, en vez de el retiro por parte del Estado, que es en general lo que suele ocurrir, vamos a poder atender a este tipo de intervenciones de las cuales estoy hablando, como una especie de, nada, de presencia del Estado también, digamos, buscando justamente algún cambio en esa forma de relacionarse, me parece más que interesante y necesaria. Entonces, mi idea era esto, poner un poco, sobre todo trayendo esto que habían dicho algunas de mis compañeras, esto de, bueno, Fabiola decía que el Estado podía intervenir igual a pesar, bueno, porque no debíamos ser tan estrictos en cómo considerar la remoción de la instancia, en eso estoy de acuerdo, pero también hay situaciones donde debemos evaluar y debemos poder pensar, digo, nosotros incluso en la oficina había algunas situaciones donde, bueno, a pesar de la negativa de la víctima, porque considerábamos que había una situación de riesgo, una situación tal vez de minimización del riesgo de la víctima, nosotros interveníamos igualmente. Pero, ¿qué tipo de intervención vamos a tener en esas situaciones? Y esto, ¿cuál es el tipo de situación en el cual vamos a intervenir para poder pensar respuestas que puedan acompañar a esa víctima y no ubicarnos en este lugar que suele ser, sino bastante complicado? Y sobre todo esto, repensar esto, un poco lo decía también María Laura, muchas veces se piensa como que la única respuesta efectiva es el castigo, bueno, poder desandar eso y poder pensar otro tipo de intervenciones. Sé que esto que digo también es muy difícil de hacer con los recursos escasos con los que contamos muchas veces, porque esto implicaría un trabajo mucho más particularizado del que tenemos posibilidad, pero bueno, en su momento era la intención con la cual trabajábamos, porque tiene que ver también con esto, con priorizar las situaciones en las que vamos a intervenir y el tipo de intervenciones que realizar. Bueno, gracias por su atención, quedo igualmente a disposición por cualquier preguntita.
Muchas gracias, Luciana. Bueno, las personas que quieran realizar aportes, felicitar a las doctoras en primer lugar por su excelente exposición y la paciencia que han tenido bueno, con toda la comisión, que las ha convocado con poco tiempo, a lo mejor para el que ellas querían, pero que bueno, que han sido claras y sumamente concisas. Perdón porque al ser cuatro expositoras el tiempo a veces era breve para cada una, nos hubiese gustado escucharlas más, pero queríamos abrir este espacio para quienes quieran hacer alguna intervención, algún aporte, algún reconocimiento, y bueno, quedamos a la espera de sus preguntas o sus conclusiones o aportes. ¿Yo puedo conversar algo con Luciana? Luciana, ¿me Por permite? supuesto. Sí, sí, desmuteate, Luciana, conversemos, hagamos un conversatorio. No, yo te escuchaba y en función de lo que habíamos conversado antes de la charla, en esto de lo posible, lo deseable y por qué tanta expectativa cargada en el sistema penal, vos retomabas eso que había dicho Laura. Parece que lo punitivo, lo sancionatorio, la pena efectiva, es como la respuesta a todo, y en términos prácticos, si nosotros los penalistas sinceramos el discurso, sabemos que en la mayoría estas penas son penas de expectativas muy bajas. Cuando la persona hace la denuncia y se le explica bien de qué se trata esto y entiende, así pida una medida cautelar, es muy difícil que se consiga una medida cautelar privativa de libertad, salvo que estemos hablando de los delitos más graves, eso es indiscutible. Pero en los delitos estos de las lesiones leves, así haya un agravante, o en concurso con amenazas, etcétera, lo que ocurre en la práctica es que la prisión preventiva queda supeditada a la peligrosidad o el entorpecimiento de la mano de el 239. Digo, tiene la prohibición de acercamiento y denuncia el incumplimiento, el incumplimiento, el incumplimiento, y entonces un choclo así de legajos de incumplimiento, más desobediencia, ¿no? Más desobediencia, y entonces todo ese cúmulo hace como la puntita para que tengamos un presupuesto de medida cautelar. Igual eso tiene una consecuencia lógica, que nosotros las cautelares son por un plazo determinado, igual que la pena es por un plazo determinado, y en la práctica esto que yo decía, la pena de expectativa hace que al que se nos haya caído Góngora, que ahora parece como que lo vamos a intentar explotar, las medidas son alternativas. O sea que yo comparto esto que decías vos, que más allá de que en un primer momento quien denuncia, que hoy la mayoría de las mujeres denuncia, pone en conocimiento, impulsa, entendiendo que, no sé si entiende que impulsa, por eso yo explicaba esto de, no sé si tiene muy claro que impulsa, a veces queda colgado lo penal de lo civil, en la articulación interinstitucional sigue sin funcionar, porque cuando entra directamente lo penal, porque está el chichón, como decía Sofía, y entró la violencia también en el CTD, hasta que el juzgado de familia no contesta el mail con... Entonces, en el medio pasa la vida de esa mujer, con sus hijos, con el violento que va y viene, con la llamada al 911 denunciando la desobediencia, y con un montón de cuestiones que ex ante no funcionaron, y que así todo teniendo una sanción penal, porque a lo mejor puede tener una medida no privativa de libertad, que es lo más común, ustedes lo citan, lo imputan y dicen no se puede acercar, el señor no le importa, el señor se acerca igual y tiene que ir a buscar a los chicos, y todas esas cosas que le pasa a la vida a la gente, sobre todo si estamos hablando de barrios, porque las mujeres de los barrios no llegan al centro, que esa es otra cuestión. Las mujeres de los barrios se quedan en los barrios y a veces no tienen ni cargan el teléfono para llamar al 911 para hacer la denuncia de la desobediencia. Entonces, eso de los contextos, digo, a mí me resulta en lo discursivo fantástico. Yo me pregunto con qué recursos hoy nosotros podríamos acompañar desde ese momento de la denuncia el derecho a ser informada. Mire, señora, la denuncia va a desencadenar en todo esto. ¿Cuál es la posibilidad real de que el señor quede preso? Cero. ¿Cuál es la posibilidad real de que tenga una condena efectiva? Cero, uno.
y usted tiene que volver a su casa y va a tener que volver a convivir con él. Entonces digo, porque ahí se iba presentando gente del Estado. ¿Qué es lo que en esto de pensar, ¿no? En este contexto, qué es lo que sería como posible para generar un ex antes y un ex post de esto bueno, esto es la acción penal? Listo, le constataron las lesiones, lo citamos imputativa, se fue con una medida no privativa de libertad, le sumamos un montón de carpetas judiciales, le suspendimos el régimen de comunicación con la imputativa, porque funciona así, con la imputativa en el fuero de familia, entonces le suspendimos el régimen de comunicación, le damos un plan de ayuda en el mientras tanto y después la Fiscalía firma una suspensión de juicio a prueba y el señor se va cumpliendo reglas de conducta a hacer un curso de masculinidad, que cumple y hace el certificado y después lleva el certificado a la Fiscalía, porque cumple, porque cumple, si no le sacan el carnet. No, digo, en esto de somos todos operadores del sistema, sincerar el discurso y pensar, yo te escuchaba vos, ¿con qué recursos hacemos eso? Porque a ustedes están sobrepasados en la Fiscalía de carga de laburo y a mí me parece que en un momento se invisibiliza, se pierde la víctima. Eso pasa en el sistema, por eso digo, tenemos que volver como a revisar las prácticas, porque alguien la atiende muy bien y después queda sobreintervenida por otro y después tiene que quedar desintervenida y queda la víctima con sus pibes lidiando con la denuncia y el papelito, va con la provisión de sacarito en la cartera. Eso lo vemos nosotros en la práctica, yo no estoy diciendo nada que no exista, es así. Digo, ¿qué pensamos en esto que vos decías, ¿no? En la articulación, ¿con qué pensamos eso? ¿Hacia dónde vamos con eso? Ahí María Laura me va a decir. Sí, no, porque en realidad, perdón Luciana, te anticipé. El tema también es la posibilidad que tenemos algunas instituciones de trabajar antes de la denuncia. Es decir, porque yo observo que hay en algunos lugares donde se le pide la denuncia penal para poder intervenir, sobre todo en la gestión de recursos. Algunas instituciones donde es requisito para la intervención la realización de la denuncia penal. Y la mayoría de las víctimas, sobre todo las que nosotros estamos atendiendo, lo que quieren es dejar de ser víctimas. Es decir, muy pocas presentan el tema como que quieren que el victimario esté preso. Y bueno, Luciana lo ha visto con las retractaciones, es terrible la cantidad de retractaciones que hay, y eso dificulta por ahí a lo mejor el abordaje de la situación de violencia de género, porque por esta cuestión de la retractación, es decir, por esta cuestión de la falta de laburo en lo subjetivo, en lo interdisciplinario. Esto de salir corriendo a hacer la denuncia penal para que después la víctima se frustre por este porcentaje que vos presentabas recién en la expectativa que se puede tener de una sanción penal, bueno, es lo que tenemos que repensar las instituciones viendo todo el abanico de posibilidades que tenemos. El abanico de la posibilidad de la vía civil no es solamente el tema del dictado de la medida. Yo creo que ahora las herramientas externas funcionan, digamos, sobre todo en la vía civil. Es muy difícil que no se otorgue una medida autosatisfactiva pedida por la víctima. El tema es continuar el acompañamiento de esa medida autosatisfactiva, porque muchas veces la víctima no está preparada, esto que dicen, ay, pero lo dejó entrar de nuevo, este trabajo que se puede hacer con las mujeres, este trabajo subjetivo para que se posicione y para que la medida se solicite cuando realmente estén preparadas, si fuese posible ese trabajo y si no hubiese un riesgo. Con respecto a lo que vos decías del tema de la instancia, a mí me parece erróneo ejercer roles tutelares con las mujeres que son capaces y adultas mayores, porque, bueno, muchas veces ejerciendo esos roles tutelares
se produce luego la retractación. Me parece que la persona, vos recién decías del derecho de la posibilidad de ser informada. Y sí, debería ser informada, no quizás con todas esas especificidades de porcentajes, de posibilidades de que el agresor vaya preso o que vaya a juicio oral o que tenga una condena, sino ser informada de otras alternativas que pueda llegar a tener, además de la denuncia penal. Eso me parece importante. Y otra alternativa significa el abordaje interdisciplinario de algunas instituciones. Entonces, por ahí, que cada uno de los operadores de primer nivel pueda llegar a tener información de las instituciones que trabajamos con víctimas de manera interdisciplinaria, podría llegar a ser una pequeña solución a el tema de la alternativa al derecho penal o el tema del acompañamiento en el proceso penal. Porque más allá de los derechos de las víctimas y de la normativa existente, es fundamental el tema del acompañamiento y la representación, porque si no, sigue siendo un derrotero. Sigue siendo, más allá de los derechos de las víctimas, sigue siendo una ruta crítica la que tienen que transitar si no están acompañadas. Y no, perdona, aguardame un segundito. Luciana, hay algunos aportes que se han hecho en el chat. Después de que hable Luciana, los vamos a leer para compartirlos con el resto de... Sí, yo a lo que decían las compañeras quería decir esto, digamos, muchas veces, porque si no pareciera que nada de lo que se hace en la oficina sirve o sirve, tiene una función, ¿no? Muchas veces la sola realización de la audiencia imputativa ya ordena y en algunas situaciones implica una intervención que puede detener o que puede implicar que no se sigan sucediendo situaciones de violencia. Obviamente tendrá que ver con quién es la persona denunciada, ¿no? Con qué recursos, qué no recursos, bueno, pueda tener, pero algunas veces ha funcionado esa intervención, como la sola realización de la audiencia imputativa, en algún momento la intervención como autoridad del operador del sistema ha servido como una intervención que ha sido eficiente en algunas situaciones, digo, porque muchas veces no se necesitan tampoco grandes. Es cierto que en una situación de achique del Estado y siempre fueron escasos los recursos para trabajar estas situaciones, siempre, por más que en otras gestiones los recursos han sido más acordes a una situación de violencia de género o de los derechos de las mujeres, es cierto que siempre han sido escasos. Pero tampoco, cuando yo, mientras hablaba Fabiola, recordaba algunas intervenciones y algunas situaciones que hemos hecho. Por ejemplo, cuando yo ingresé a la Oficina de Violencia de Género, el dispositivo de varones violentos no aceptaba los casos de suspensiones de juicio a prueba. Entonces fue todo un trabajo con esa institución porque nos parecía que era importante que en las probation esa asistencia figurara como una de las reglas de conducta, porque queríamos pensar la probation con reglas de conducta que no fueran formales, sino que buscaran, digamos, el cambio, un impacto en la vida de las personas. Entonces, y en algunas situaciones obviamente hay quienes van solamente para cumplir con esa formalidad, pero yo recuerdo una situación donde realmente la asistencia a ese dispositivo de varones violentos tuvo un efecto en esa persona denunciada. Y en esa misma situación donde tuvo un efecto positivo, lo que se había hecho era un buen trabajo también con el defensor de esa persona denunciada, que no lo había, digamos, su intervención no fue para hacerlo zafar a su defendido, sino para que esta persona pudiera asumir la responsabilidad del daño que había ocasionado y se implicara también en un cambio en su conducta. Entonces, para esa persona que tuvo ese tipo de acompañamiento, ese acompañamiento del defensor, esa intervención fue positiva. Y pudimos trabajar muy bien y de hecho las partes volvieron a restablecer la relación de pareja y durante un tiempo nosotros establecimos una especie de chequeos y de controles para ver si todo seguía bien y fue una buena experiencia. Digo, muchas veces no, obviamente que si tuviéramos recursos del Estado para poder trabajar mejor sería lo ideal, pero digo, muchas veces no se requieren grandes cosas.
Otras veces hemos trabajado muy bien con organizaciones en territorio, porque yo escuchaba que alguna compañera decía que en las localidades del interior obviamente no tienen menos recursos que en las ciudades grandes. Pero nosotros hemos tenido buenas experiencias, por ejemplo, trabajando con organizaciones en territorio. Esa situación de acompañamiento de la víctima y de comunicación con nosotros también fueron intervenciones interesantes. Digo, yo sé que lo que digo es complicado de realizar y que muchas veces el día a día, la urgencia, también las instrucciones que nosotros tenemos acá en la Fiscalía Regional atentan muchas veces contra la posibilidad de un trabajo que tiene que ser, que es medio artesanal, que tiene que ser creativo y que vamos inventando también muchas veces sobre la marcha y vamos inventando intervenciones. Hemos tenido, no sé, cuestiones, algunos casos donde hemos intervenido también con tema de diversidades, involucrando a distintas instituciones del Estado y organizaciones, donde hemos podido realizar situaciones interesantes. Entonces, muchas veces es esto, es un poco la creatividad, apelar a lo que tenemos y sé que igualmente, esto vuelvo a decir, los pocos recursos, la urgencia y lo que fuere, atentan contra esto que estoy proponiendo, digamos. Bueno, vamos a leer. Yo en relación a eso quería hacer un aporte que me parece que bueno, los y las que trabajamos en instituciones públicas sabemos y conocemos de la ruta crítica y es una deuda también tratar de pulir las articulaciones, de confiar en el trabajo de los otros equipos que están interviniendo, de poder generar instancias en las cuales se pueda trabajar conjuntamente y que de algún modo se trate de resguardar a la víctima principalmente y creo que al margen de las políticas públicas que hoy tenemos, que de algún modo ha sido un gran avance, necesitamos que sean efectivas y este reclamo sigue vigente para desandar la ruta crítica, porque al día de hoy no tenemos respuesta para las situaciones de vivienda, no tenemos respuestas concretas y efectivas en relación al trabajo, en relación al sustento económico, y esas cosas son centrales en las vidas de las mujeres. Los refugios implican que las mujeres dejen sus casas, la escuela de los chicos, son lugares donde también se generan situaciones de mucha violencia, entonces son todos entramados que habría que revisar, que habría que retrabajar, que habría que buscar tal vez otras respuestas, ya que pasamos esta primera instancia de que es esta, que haya podido haber refugio, que tengamos hoy la posibilidad de que las mujeres tengan medidas autosatisfactivas. Yo coincido con Luciana en que muchas veces opera como límite para el agresor y en algunas otras no, pero es importante que haya medidas, que se dicten medidas, que se tomen las denuncias, que no se rebote a las mujeres cuando van a denunciar. Todo eso implica continuar trabajando para educar, para capacitar a todos los operadores y operadoras. Y bueno, seguimos en ese desafío. Voy a leer algunos de los comentarios que estoy viendo acá en el chat. Belén dice que coincide totalmente con la doctora Valarela, soy coordinadora del teléfono verde y en muchos casos se nos presenta la mujer retractada. Hay que hay que establecer estrategias conjuntas con los distintos dispositivos estatales. Y no, perdón, no continúa el mensaje. También está el de Majo Poncino, que habla, pero en situaciones de violencia sexual ella se especifica. Después dice que es importante la articulación en los distintos actores, María Alejandra Lozano, con los equipos de salud, equipos de géneros municipales y comunales, falta articulación y por supuesto faltan recursos materiales. Vicky Gigli dice que en el interior la realidad es otra, que casi no hay posibilidades porque los recursos de instituciones no llegan, es de Villa Constitución, dependemos del abordaje de la Comisaría de la Mujer de Rosario. Eso también es una realidad, el acceso a la justicia sigue siendo bastante limitado. María Delfina, que es de Galvez, desde los equipos territoriales hacemos un trabajo muy artesanal, desde explicar y enseñar a cómo realizar las denuncias penales hasta armar antecedentes de agresores que ni fiscalía ni comisarías quieren encontrar, ni hablar para acceder a cualquier fuero familiar y penal, debemos viajar a Santa Fe. Bueno, sí, la realidad es que trabajamos todo de manera artesanal, son situaciones que al día de hoy, por suerte, podemos también ir diseñando nuevas estrategias que permitan
generar instancias o intervenciones para el caso a caso. Después, por otro lado, está bueno, una persona que no sé el nombre, el nombre del celular, dice, me parece muy interesante la escucha de la subjetividad de la mujer para que las medidas, denuncias e intervenciones acompañen el proceso que la mujer se encuentra transitando. Coincido, Brenda Castro, coincido con la doctora Valarela, la realización de la audiencia imputativa muchas veces es un impacto en la situación de violencia, primero para el agresor, que logra ver un límite, y para la víctima es reparadora en algún punto la respuesta judicial. Por supuesto que todas las situaciones son distintas, independientemente de eso hay que trabajar con la realidad, como menciona Fabiola, y creo que es la parte más compleja en pos de restituir los derechos a las víctimas. Brenda Castro es abogada de la Subsecretaría de Género y Niñez de San Lorenzo. Liliana Andrea, bueno, ya dice que está presente. Majo Poncino dice, en situaciones de violencia sexual y en particular en situaciones donde se utilizan drogas, perdón, pero no logro ver bien los comentarios, donde se utilizan drogas sintéticas o mal llamadas recreativas, nos encontramos con que no se realizan los estudios a tiempo para comprobar la droga en el cuerpo, o nos informan que no se encuentran los recursos, perdón, no sé si alguien O lo no tiene se que lo pueda leer. realizan, sí, te ayudo, sí, si Sí, querés. léelo O no porque se yo lo veo cada vez realizan, más chico. o no se Ahora acá realizan sí. este tipo de estudio en nuestra provincia. Entonces pregunta, ¿cuál es la posibilidad de encontrar un instrumento para alcanzar elementos probatorios si la víctima no tiene acceso a este tipo de instrumentos, estudios, valga la redundancia, para poder avanzar en su denuncia y que no quede en la nada? Sí, Gracias. contesto esa, pero si nosotros tenemos conocimiento de esa situación, o sea, que se han utilizado algún tipo de sustancia, y digamos, y obviamente teniendo en cuenta el momento en el que se realiza la denuncia, porque tiene que ser cerca al momento del hecho en que se ha consumido este tipo de sustancias, nosotros hacemos ese tipo, digamos, hemos recabado, hemos extraído sangre, digamos, para poder hacer ese tipo de estudios, y se han hecho, digamos, no... no sé, por eso a lo mejor no es acá en Rosario, a lo mejor es la verdad no puedo dar cuenta de lo que pasa en otras jurisdicciones, pero acá cuando nosotros tenemos conocimiento de que, digo, a ver, pensando en la situación en que a la víctima se le ha dado algún tipo de sustancia como para que no pueda reaccionar, y nosotros tenemos conocimiento de eso, tomamos muestras de sangre para poder hacer ese tipo de estudio y se realizan acá. Así que no sé cuál es la situación. Yo le quería preguntar a, bueno, cualquiera de las expositoras, con este proyecto que había, que especificó un poco más la doctora Piemonte, de ampliar la posibilidad de la instancia, de cambiarla a pública, o sea, sin intervención de la instancia privada, requerimiento de instancia privada. Si ustedes piensan, leyendo el proyecto, que impactaría en algo a nivel concreto o no, en la práctica, si solamente serviría para dar mayor difusión al tema, ¿cuál es la opinión personal en base a bueno, sus sistemas de trabajo? Bueno, yo creo que ya dije algo de eso. A mí me parece, a nosotros a nivel local por lo menos, nosotros lo conversamos con Luciana en su momento. Es más, la Fiscalía solicitaba medidas de seguridad en función de la 26485. Luciana, corregime, creo que así apenas se implementó antes de la adhesión a la 13348, que es la ley provincial de sistema de protección en contexto de violencia de género y una reforma procesal que hubo después. O sea, aquí siempre hubo como vanguardia en temas de aplicación de normativa supranacional en beneficio o en resguardo de las víctimas. Yo no creo en términos prácticos que haga diferencia esa modificación. Sí, a lo mejor en otros contextos, en otras jurisdicciones, porque una
reforma a la ley de fondo claramente implica a nivel local en otras circunscripciones judiciales o infraprovincias en las cuales no se aplique o se interprete la norma con mirada convencional, como hacía la unidad de violencia de género que no necesitaba o no necesitó de esa reforma legislativa. A veces pareciera que nosotros necesitamos que la ley diga cosas que la convención ya dice para que sea efectiva. Qué sé yo, no sé, a lo mejor en otras circunscripciones sí, para dejar efectivizado eso, sí creo que, y comparto, y lo que veníamos conversando hasta ahora, que más allá de la reforma legislativa se necesita, por lo menos en el primer momento, que es el de la toma de la denuncia, un andamiaje interdisciplinario, que hoy no los hay. La verdad que los CTD tienen chicas o chicos bien formados, digo, y supera la vara de lo que es la comisaría de la mujer y lo que eran las denuncias del CD tradicional, pero estaría buenísimo que hubiera una articulación interinstitucional y que hubiera a lo mejor estudiantes de abogacía o gente que está haciendo clínica o práctica que esté en ese momento de la denuncia también acompañando esa escucha y ese noticiamiento para empezar ahí un camino de abordaje interdisciplinario de este tipo de situaciones. En la comisaría de la mujer, bueno, Laura ya vio cifras reales de qué hay, qué no hay, cuándo hay. En los CTE pusimos médico legista, o sea, constatamos el chichón, pero no tenemos una psicóloga o un psicólogo que esté acompañando ese primer momento de puesta en conocimiento en sede penal de situaciones que a veces son sumamente complejas, que tienen que ver con la vejación a la integridad sexual, con años y años de padecimiento, porque es una decisión ir a hacer la denuncia también. Más allá de a veces no tener bien en claro hacia dónde va eso, cuál es el norte, o por un requerimiento de un papel para determinada circunstancia. Para muchas mujeres es una decisión que necesita de todo un sostén que hoy en la práctica no funciona. Entonces, si la ley lo dice, capaz que hayan algunas cuestiones de discusión técnica, pero necesita de otro andamiaje que acompañe esa reforma legislativa, como toda la reforma legislativa. Digo, discutimos la prescripción de los delitos contra la integridad sexual, perfecto. ¿Quién acompaña a esas víctimas que después de un montón de años pueden poner en palabras e ir a denunciar un delito que está prescrito en el derrotero de toda esa situación? No, siempre nos falta una monedita en la articulación, eso es, más allá de la norma. La verdad que tenemos normas divinas, hermosas. Yo mencionaba la ley Lucio, fue después un caso atroz, una ley hermosa que no tiene ejecución práctica. No hay ejecución práctica ni implementación. Yo no vi un solo curso de formación en operador del sistema de perspectiva de infancia. Ni uno. Gracias, Fabiola. No sé si queda alguna pregunta o algún comentario que alguien quiera realizar. Bueno, entonces agradecer nuevamente tanto a las personas participantes como a nuestras expositoras. La verdad que la exposición fue muy clara, sumamente enriquecedora. Nos vamos con muchas más preguntas que respuestas, pero eso es lo positivo. Me parece un poco lo que decía Luciana en este sentido de seguir propiciando estos espacios, estos lugares de encuentro, y las invitamos para las próximas actividades que tengamos. Les dejamos también el link de las personas que estén interesadas en obtener el certificado por parte del colegio para que lo soliciten por esa vía. Así que bueno, en nombre de toda la comisión, muchísimas gracias a todas y a todos por participar.